Bien, disculpa que empezamos un poquito más tarde hoy. No hay problema. Bien, muchas gracias por la paciencia. Así que estoy con una quesadilla, un bocadito. Nos agarró más a la hora de comer. Te veo en el jardín. Hay mucho sol en Sí, Argentina. sí, hay solcito. ¿Allá no? Aquí amaneció nublado. Bueno, acá poco también, pero ahora salió el solcito. Has Fue el echado de viaje. menos. El miércoles Mm. pasado. Ah, te iba a preguntar, ¿al final se pudo grabar el rezo? Sí, el rezo al agua se grabó, solo que la grabación no la tengo yo, la tiene mi amiga Menta. Usamos el Zoom de ella, porque con mi Zoom se iba a cortar. Y ella tiene Zoom Ah, ilimitado, entonces usamos el de ella. bien, Así que supongo que durante esta semana ella ya lo subirá a YouTube y tendremos todos acceso al rezo. Quedó intenso, así ya topísimo de fuerte el rezo. De hecho, un par de personas comentaron al día siguiente que se habían sentido mal. wow. Sí, lo que pasa es que cada meditación por separado era fuerte, es intensa, pero las hicimos las dos juntas. Entonces, claro, como las personas no están acostumbradas a recibir tanta energía de alta frecuencia y a mover dentro de sus cuerpos tanta energía, entonces algunas personas no se sintieron tan bien. Y a mí se me fue haber hecho la advertencia de que eran dos meditaciones con mucha energía y que se podían sentir mal y ese malestar era parte del proceso, era normal, había que descansar y beber agua más, dejar que el cuerpo como que se ajuste. Entonces cuando subamos el video, en la descripción del video voy a poner una notita ahí advirtiendo que las dos meditaciones son bien potentes, que si usted se siente mal es normal, que descanse y beba agua. Bien. Y yo te iba a preguntar, igual si era nada, como útil hacerlo algún otro día, aunque no sea el 4 Ah, por supuesto o que en realidad sí. como que ya pasó. No, no, no. Mira, acuérdate que el maestro Saint Germain nos ha enseñado del concepto momentum, que es cuando logramos crear en la línea espacio-tiempo un instante con una frecuencia específica, que solo está allí, en ese instante. Entonces, ese rezo al agua es un momentum. Por lo Ah, tanto, tú puedes ver la grabación y en cualquier momento volver a ac- conectar con ese instante y con esa energía y con todo ese movimiento que ocurrió. Así que por eso es tan importante subir el video, porque no importa que ese día estábamos poquitas personas, cada persona que en el futuro se conecte con esa meditación va a conectar con ese momentum y con esa energía y va a aportar al rezo al agua. Por eso era tan importante grabarlo. Hola María claro, Paz, besitos, porque bella. yo me pude quedar un ratito, Hola. hola, pero no todo. Entonces quería hacerlo y digo, bueno, capaz no sirve, pero qué sé yo. Nada, me daba ganas de hacerlo igual. Y lo otro que te quería contar es que ayer eh, teníamos que ir a llevar una lata de pintura, no sé qué, a una casa de Berizo y de camino, que es ahí donde hiciste la formación. ¿Ya? Y muy cerquita de ahí está el río. Ujú.
Entonces, a la vuelta, eh, pasamos por el río ¿Ya? y, y nada, no se me ocurría, no me podía acordar de ninguna manera la canción que habías cantado la otra vez. Y yo me decía, estoy segura que tenía la palabra amor y no me podía acordar. Y digo, bueno, no importa. Eh, como que me acordé naturalmente, como de al menos dejar una cancioncita. Y vos sabés que el río estaba súper agitado y mi sensación, yo también, ¿Ya? casualmente, y mi sensación fue que cuando me fui de ahí, el río estaba más tranquilo y yo también. Me pareció súper lindo. Bueno, esa es la finalidad de un rezo al agua. Por lo menos la práctica que hacemos nosotros, el círculo del agua, esa es la finalidad. Ser conscientes de cómo estás, hacer un recito, que en este caso puede ser simplemente un canto, y cambiar tu frecuencia vibratoria, sentirte mejor y observar cómo ese cambio dentro de ti genera un cambio fuera de ti. Y normalmente coincide que el ecosistema responde y cambia también. Creo que nunca lo había vivido como tan evidente, no sé, me pareció que, que esta vez fue así, tal como te lo digo, Ajá, como que ya, am- ambas cosas cambiaron, claro, al el afuera y principio, el adentro. ajá, al principio cuando rezamos al agua estamos haciéndolo muy mental. Entonces se hace difícil que ocurra un cambio o percibir el cambio porque estamos en la mente. Pero en la medida que vamos elevando conciencia, y es lo que te ha ido pasando a ti, Vicky, has ido elevando con tu conciencia, eres más consciente de ti misma y del impacto de ti afuera. Entonces, esa conciencia que se va elevando va logrando un mayor impacto en el ecosistema, porque eres más consciente de cómo estás tú, eres más consciente de cómo tú mismo te cambias, y eso hace que tu canto, tu rezo tenga mayor fuerza. Y por lo tanto, cuando cantas al agua, estando en el agua también cambia su vibración. Eso es lo maravilloso del rezo al agua, que ocurre esas tres cosas simultáneamente. Tengo mayor conciencia de mí misma, soy capaz de cambiar y elevar mi frecuencia vibratoria, y además este doble proceso interno es capaz de impactar en el ecosistema y me puedo dar cuenta de ello. Me pasó además, em, como que no era algo planeado, no era que había dicho, bueno, voy a rezar al río, fue como una cosa medio espontánea que surgió, eran las 11 de la noche, o sea, cero plan. Eh, y me había agarrado había como en la costanera como unas plantas, me había agarrado una florcita y me la había puesto acá solo porque placer. Eh, y cuando terminé, que me di cuenta que estaba pasando eso y que veía que la sensación era que nos llamó la atención, porque digo, parece el mar de lo movido que está y del oleaje que había. Como que si sacabas una foto recortada, era el mar, no era el río. Siempre es como una pileta, es como bien planchado, no tiene rulitos blancos. Em, y entonces cuando vi el cambio, que no había quedado planchado, pero estaba mucho más tranquilo y ya no había tanto rulito, le tiré la florcita y me pareció incluso
tuve la sensación o el pensamiento o la intención de cuánta gente eh, por faltar como a la conciencia o el respeto al agua, como que se ahoga en el río, que parece que es bajito y todo, y sin embargo tiene como esos chupones así. Y tuve también como ese pensamiento que mencionabas de los vórtices de dolor. Y digo, no tiene nada que ver porque quizá no es acá, Costa Rica, ni ninguno de los puntos que habíamos mencionado, pero digo, también es un lugar en donde cada verano mucha gente queda ahí. Y nada, como que le di un besito a la flor y me pareció que sumaba. ¿Y qué hiciste con la flor? ¿Se la dejaste a la agüita? Lo De hiciste ahí. perfecto. Exactamente así son los rezos. Primero, son ceremonias femeninas, por lo tanto no tienen estructura, son espontáneas. Por lo tanto, nacen del corazón, de lo que te nazca en ese momento. Y nos permitimos estar en el agua y conectar con el agua. Y como que el agua te recuerde cosas, te conecte. En este caso, conectaste con el rezo del servicio planetario, ¿cierto? Y con la cantidad de personas que han muerto en el agua. Si bien el rezo planetario lo hicimos en el Mar Caribe, porque allí había una gran concentración de almas que habían fallecido en el agua, la verdad es que ha muerto mucha gente a lo largo de la historia de la humanidad en muchos lugares, o sea, no solo en el Mar Caribe, en ríos, en distintos lugares. Incluso sé de personas que han muerto en el agua ahogados en su propia tina de baño, en su casa. El hermano Sí. de una amiga, por ejemplo, falleció en su tina y se ahogó porque estaba cansado, se quedó dormido en el agua. Entonces, es verdad que hay mucha gente que ha fallecido a causa del elemento agua y por eso era tan importante nuestro rezo, para ayudar a disolver esos vórtices de energía discordante cargados en los cuerpos sutiles del elemento agua. Pero eso está en todos los cuerpos de agua, no solo en el Caribe. Lo que pasa es que en el Caribe había un nodo más grande, por decirlo así, como que había ocurrido más veces. Y por eso se nos pedía que ese rezo ancláramos esa energía allí para colaborar con el eh, despertar, que también está despertando, ¿cierto? El elemento agua, para que se liberara de toda esa energía discordante. Pero tienes razón, o sea, eso ha ocurrido en muchos lugares. Yo les mostré videos, ¿cierto? Les mandé videos del lugar donde yo me estuve preparando para ir a rezar al Caribe, que es una laguna aquí en la región metropolitana, se llama la Laguna Carén, y allí ha fallecido mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente es irresponsable y también irrespetuosa con el agua. Entonces, después de un asado, bebían mucho, estaban ebrios y se les ocurría meterse al agua. Y bueno, mucha gente murió ahogada, pero de irresponsable, no es de culpa del elemento agua. Sin embargo, en el elemento agua y en sus cuerpos sutiles, que el agua también tiene cuerpos sutiles, quedaba cargada esa energía de sufrimiento del que murió. Y por eso era tan importante rezar para disolverlo. Entonces, Vicky, lo hiciste perfecto. De eso trata el rezo al agua. Mm, El rezo al agua es ir a un lugar con agua, conectar con el lugar, sentir, observar cómo está. En este caso, tú observaste que estaba alterado. Observarte cómo estás tú, que también estabas alterada. Hacer lo que te nazca naturalmente para armonizarte y elevar tu frecuencia. En este caso fue un canto, ¿cierto? Eh, Observar nuevamente qué cambia en ti, qué cambió en el agua, que en este caso lo observaste, el río se calmó, ya no tenía tantas olas y las olas que habían eran más chiquititas, más tranquilas, y darle un regalo, una ofrenda de amor al agua. Y fue exactamente lo que hiciste cuando le diste el besito a la flor, la cargaste de amor y de gratitud y se la regalaste al agua. Eso es, eso es.
A veces tenemos mucha densidad, estamos muy alterados, estamos muy en la mente, entonces el rezo al agua tiene que ser más largo porque te va a tomar más tiempo elevar la frecuencia, pero a veces puede ser solo una canción, unos poquitos minutos y fue suficiente. Sí. Em, Capaz que por eso mi mente me decía, bueno, no, no va a alcanzar esa sensación de es tan cortito lo que canté y no hice toda la parafernalia de la otra vuelta que dije, bueno, por ahí no. Pero fíjate, ¿qué es lo importante en el rezo al agua? Que cambie la frecuencia vibratoria de nuestras aguas. Y te pregunto, Sí, con ese canto cortito que hiciste, ¿cambiaron tus emociones? ¿Cambió tu frecuencia? sí, muy notoriamente. Listo, objetivo logrado, misión cumplida. Eso es lo que importa. Sí. Y la persona que estaba conmigo también, o sea, sin tener ni idea de lo que estaba pasando, porque no le comenté. Así que me parece como más mágico todavía, sabiendo Miren, y sin saber, funciona. y yo les he contado que el canto, ¿cierto? Tiene dos lenguajes de la luz. Tiene el sonido y tiene la intención. Entonces, también importa la intención con la que tú estás cantando. Y puedes rezar al agua no estando en el agua. Te voy a dar un ejemplo. Cuando iba rumbo al rezo al agua, cuando iba al volcán, Poas, me llevaban dos personas en el auto. Esas dos personas iban adelante, bla, 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 conversando sus cosas. Y yo necesitaba cambiar mi frecuencia vibratoria para llegar en el estado que requería para hacer el rezo al agua en el volcán. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a murmurar bajito un mantra, muy bajito, como un susurro. Y lo que empezó a ocurrir, y, o sea, al estar cantando ese mantra como un susurro ahí en el auto, le estaba cantando a mis aguas y de manera indirecta le estaba cantando a las aguas de ellos, porque en realidad yo en ese instante no me propuse intervenir en la conversación de ellos ni hacer nada con ellos. Mi intención honestamente era simplemente calmarme yo y elevar mi frecuencia para llegar al volcán en el estado que requería. Entonces yo iba en este mantra murmurado como un susurro bajito y este mantra es muy simple, sus palabras, pero muy poderoso lo que estás invocando, y yo sé que a mí me pone contenta y eleva mi vibración. Y naturalmente, sin que yo tuviera que decirles, oye chicos, me tengo que preparar para el rezo, por favor, hagan silencio, no lo hice, solo canté. Naturalmente ellos empezaron a bajar la voz y su conversación se volvió más tranquila. Y de hecho llegó un momento donde ellos ya no necesitaron conversar y la última, no sé, 20 minutos o media hora del trayecto, íbamos los tres en silencio entre comillas, porque yo seguía con el mantra. De hecho, en un momento, ellos también empezaron a tararear el mantra, si bien no sabían la letra, iban como con las manos o con el silbido, con algo acompañando la melodía. O sea, ya en el auto hice un rezo al agua. ¿Me entiendes lo que trato de explicarte? Rezas al agua aunque no estés enfrente del elemento agua, porque tú mismo eres agua. Nuestro cuerpo, bueno, algunos dicen 60, otros dicen 70, otros dicen 80, pero bueno, es más de la mitad, es un porcentaje muy alto de agua. Y nuestras aguas influyen en el estado de las aguas afuera, de cómo está el ecosistema, cómo está el río, cómo está el mar, si hay lluvia, si no hay lluvia, si hay nubes, si no hay nubes. Por lo tanto, y el aire también tiene agua, ¿cierto? En el aire hay humedad. Entonces, cuando tú te pones a cantar y estás intencionando llevarte a otro estado vibratorio, estás rezando al agua, aunque no estés en el agua. Y tiene ese efecto maravilloso que empieza a impactar, porque tú siempre somos una antena radiante. ¿Te acuerdas que yo lo he dicho varias veces? Que somos una antena que está emanando energía. ¿Y qué energía emanamos? La suma, la ecuación resultante
mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mi actitud, mi intención, ya la suma de todo da un resultado. Eso es lo que yo estoy emanando. Entonces, cuando estoy cantando y estoy cambiando mi frecuencia vibratoria, mi antena ahora está emanando una frecuencia muy bonita. Por lo tanto, estoy impactando positivamente a mi alrededor. En este caso, en el auto, a quienes impacté eran las dos personas que iban conmigo. Y ambos después, al final, cuando ya íbamos de vuelta y ella había terminado el rezo, me comentaron que les había llamado la atención que los había calmado, que mi canto no solo relajó la conversación de ellos, sino él, que es bastante mental, me dijo, estaba sereno, ya no tenía pensamientos. Claro, porque eso era lo que yo estaba buscando en mí, eh, serenarme al punto de no tener pensamientos. Así que sí, felicitaciones, hiciste un enorme rezo al agua, aunque fue poquitos minutos. De hecho, ahora que me acuerdo, veníamos en una frecuencia así como agitada y más vale en silencio, y después volvimos todo el camino cantando. ¿Ves? En otra, diferente de cómo llegaste. Oye, te escucho, me voy a desaparecer un segundo de la pantalla porque voy a ir a buscar mi mate, también quiero tomar mate. Ah, ok. Vi que estaba Paz por ahí. Ah, se apagó justo. Voy a ir a buscar el mate, dejé un desastre, se me cayó lo que tenía ahí en mi altar. Bueno, de ahí lo arreglo. Eh, mira, así para contarte otro detallito hermoso del rezo. Eh, porque el rezo al agua que hicimos ahora, este servicio planetario que hicimos en Costa Rica, tuvo tres momentos. El primer momento fue la sesión online donde participaron, ¿cierto?, varias personas, donde primero hubo unos cantos al agua, luego vino una meditación que hizo Marta Briceño del grupo de los 40, que estuvo hermosa, una meditación para liberar estas almas que habían fallecido en los cuerpos de agua. Y luego vine yo con la meditación que tú conoces, Vicky, la meditación para anclar nuestro niño solar en el cuerpo físico, la meditación que nos enseñó Emanuel, ¿te acuerdas? El video ese que hicimos varias veces. Sí, Ya, entonces, del de cuerpo. eso fue lo que hicimos online. Ese fue como el rezo donde participó la gente online. Pero luego, eh, para mí, el rezo tenía dos cositas más que eran importantes hacer, que eran las ofrendas que yo llevé desde Chile para que se cumpliera este servicio planetario. Entonces, yo preparé durante 8 meses un suero, literal, un suero de esos que uno compra para meterle a los pacientes, un suero, ¿ya? Con las imágenes de Masaru Emoto, Sí, lo vi. claro. Entonces, ese suero estaba cargadito con esa energía de paz. Estaba bien potente ese suero. Y ese suero entonces se lo ofrendé al agua, al mar. Inmediatamente después que terminamos la sesión online, nos fuimos con Menta a la playa. Y yo, mi instinto me dijo, lleva, este es el momento, lleva el suero. Entonces fuimos a la playa, Menta se puso a jugar en la playa, ¿cierto? Se puso a bañar. Yo estaba en la orillita, como sintiendo en qué momento hacerlo, y de repente sentí como el, ya, ahora, hazlo. Y fue increíble porque a la hora que yo quisiera como orquestarlo para que ocurriera esa sincronía hermosa, no me sale. En el momento que yo estoy ofrendando el suero, empieza a salir la luna llena en el horizonte. Es que estuvo increíble.
Fue pero así, te digo, si yo quisiera como, ya, lo vamos a hacer a tal hora porque a esa hora sale la luna, no me resulta. En el instante que yo estoy ofrendando y rezándole al agua, ¿cierto? Entregando este suero al mar Caribe, justo sale la luna. Estuvo pero así increíble, muy delicioso. Eh, y luego esa era la ofrenda que yo le llevaba agua al agua, ¿ya? Pero los maestros me habían indicado que yo tenía que ir también al volcán Poás. Y yo no entendía muy bien por qué tenía que ir al volcán Poás. Y estando allá, como que comprendí. No era solo porque allí había una energía particular que había anclado el grupo de los 40, sino que además iba a ese volcán porque ese volcán está activo, pero está activo no emanando lava, sino que está activo emanando agua caliente, vapor de agua. ¿Y nosotros a qué le estamos rezando? Al agua. Entonces era como, claro, el lugar perfecto para ir a ofrendar para este rezo, ¿cierto? Y yo le llevé de ofrenda al volcán, le llevaba unos cristales. Le llevaba un cristal que era de nuestro servicio planetario y que lo entregué y a ese cristal no le podía sacar ni foto ni video para que nadie pueda alterarlo. Entonces ese cristal lo entregué así nomás. Y entregué unos cristales como a título personal de Alejandra, de mi rezo, digamos. Y ese sí, uno de los que, porque entregué tres. Y uno de esos cristales lo grabé para mostrar que estaba entregando un cristal, porque ese no pasa nada. Eh, y fíjate que el volcán no está tan alto, está a 2.700 metros de altura, pero el volcán constantemente tiene nubes y no permite que se vea su cráter. Y yo estaba todo el rato rezándole a Taita Inti, o sea, al sol, que por favor apareciera. Y Taita Inti apareció. Y en el lugar donde estaba yo, las nubes abrieron y había sol. Todo el resto del parque estaba nublado, e incluso como con una lloviznita. Pero donde estaba yo, había sol. Entonces, el cráter mismo no se quiso mostrar, pero en un momento del rezo donde yo anclo harta energía, un pedacito como de la base del volcán, se abrieron las nubes, se disipó todo y fue divertido porque toda la gente al mismo tiempo hizo, ¡oh! Encontré tan lindo como tan espontáneo esa reacción. Entonces, bueno, yo agradecí, ¿cierto? Entregué los cristales, luego me fui a la laguna, ahí hice otro cantito, otro rezo, ya personal, ya no a título del servicio planetario, porque el servicio planetario ya me había entregado mi cristal, sino a título personal. Cuando me voy, y a todo esto, cuando hago mi rezo personal, agarro lápiz y cuaderno y digo, voy a escribir un par de cosas que yo dije en mi rezo para que no se me olviden. Y escribo en mi cuaderno. Y cuando me voy, estoy saliendo de la laguna, me doy cuenta, ¿cómo se llama la laguna? Votos. Yo hice votos, votos, escribí como un compromiso, ¿me entiendes? Como lo que yo estaba rezando al agua, ahí hice un voto de compromiso con el agua. Y dije, ay, mira qué bonito, justo recé en la laguna, votos. Ya, y luego entonces me puse a cantar, no sé si te acuerdas de una canción japonesa que es una bendición, Ushum no mugen no shikara ga kore kote makoto no daiwa no mio nagarigata. Y luego dice, agüita sagrada. Y luego empieza de nuevo en japonés. Y yo estaba cantando esa canción que yo pensaba que era simplemente una bendición, pero al parecer algo se dice ahí en japonés que invoca el agua. Y cada vez que yo empezaba a cantar esa canción, se ponía a lloviznar. Así que la repetía 3 veces, por ejemplo, y paraba. Ok, ya no vamos a invocar la lluvia, ya que no llueva, tranquilo, tranquilo. Ya, me ponía a cantar otra cosa y después decía, ay, pero quiero cantarle esta bendición al agua. Y empezaba, no, shum, pum, y empezaba a llover. Entonces dije, ya, ok, no le canto más esa canción para que no llueva y no echarles a perder el paseo a todos los que están aquí en el parque.
Entonces me fui cantando otra canción, bajando, ya saliendo del parque hacia el estacionamiento, cantando feliz, bla, 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 no sé, cosas como más de niña y más en gratitud por la oportunidad de haber estado en Costa Rica y haber hecho todo eso, esa sensación de gratificación en el corazón de misión cumplida, ¿ya? Y entonces de repente veo que en mitad del camino hay una salida de agua y cae el agua natural por una ladera y se ven unas raíces y gotea el agüita y digo, esta es la mía, ya es, yo me quería llevar agüita de esta zona. Entonces voy y como llevaba una botella vacía para esta finalidad, dije ya, y me saco los zapatos, me encaramo en el cerro, lleno mi botellita de agua, ¿cierto? Bajo, lleno la segunda botellita y cuando bajo me miro los pies y estoy llena de barro. Entonces digo, bueno, con esta misma agüita me voy a enjuagar mis piernas. Entonces voy, meto las patitas en el agua, me enjuago, me siento en la calle y cuando me siento en la calle y tengo este enorme sentimiento de, ay, qué gratitud más grande de todo esto que logramos, porque no lo hice sola, sino todos los que estábamos ahí en el servicio planetario colaboraron para empujar la energía en esa dirección. Y estoy sintiendo esta enorme gratitud y me estoy dando cuenta que la que baja la montaña, la que se va del volcán, ya no es la misma. Y ocurre algo tan impresionante que se abren las nubes así, ¡fum! Y me cae un rayo solo a mí, solo a mí, a nadie más. Estaba lloviznando al lado mío, como garugando, como en esa, como partículas súper pequeñitas. Pero justo donde estoy ¿Verdad? yo sentada en el suelo, secándome las piernas y agradeciendo toda la experiencia, me emociona acordarme, solo yo estaba en una burbuja de luz. Y cuando me pongo los zapatos y me paro, y digo como ya, bueno, misión cumplida. ¡Pum! Se cierra la nube y sigue chispeando. Entonces era como, wow, esos son los momentos en que digo, en realidad esto no me lo imagino, en realidad esto es real. En verdad el agua me responde, en verdad el rezo tiene un sentido, en verdad estamos aportando al desarrollo evolutivo del planeta y de nosotros mismos. Así que esa muestra que tuviste el otro día del río calmándose es subrayarte a ti, vas por buen camino, lo estás haciendo bien, sí impactas el ecosistema, cuando cambias tú cambia la vibración afuera, sí importa cada gota cuenta. Eso es lo que me enseñó a mí el agua, cada gota cuenta. Qué bueno. Porque estaba con esa sensación de mínima gotita, no ¿Vale? cuenta. ¿Sensación de qué? Perdona, no te oí, justo pasó un camión. La mínima sensación de, eh, la sensación de soy una mínima gotita, no cuenta y además estaba como desplazado en la fecha o no sé, esas cosas que dice la mente. Aunque estuviera con esa evidencia afuera, la sensación era esa, como algo de todo esto no está tan bien. Entonces, de repente, ni siquiera lo iba a mencionar y digo, bueno, te lo cuento nomás, solo por deporte, y que me lo digas, siento que tiene como más de lo mismo, ¿no? Como la misma conexión. Como si pudiera escuchar al río diciendo, no, boluda, sí. ¿Pero qué crees que es el mar? La suma de infinitas gotas de agua. Y las gotas de agua se ven cuando se forma la ola. Cuando se forma la ola, ahí se ven las gotitas. Sí, el mar es la suma de muchas gotitas. Si no fuera por cada una de esas gotitas, no habría esa gran masa de agua.
cada gota cuenta, es verdad. Y eso es algo Sí, que nosotros tenemos que asumir como responsables de qué gota yo aporto, porque todos estamos deseando un planeta amoroso, un planeta de quinta dimensión, pero ¿cuánto estoy aportando yo a ese planeta amoroso? mm, Cada gota cuenta, o sea, cada emoción que yo estoy experimentando está aportando a que ese planeta sea amoroso o no. Es muy relevante tomar esa conciencia de que yo soy agua y soy una gotita insignificante en el universo. Sí, lo soy, pero a su vez importa esta gotita, porque mi gotita, más tu gotita, más la gotita de todos genera una sopa cuántica, un estado vibratorio. sí. Bueno, de hecho me llamó la atención porque me acordé, ese era el lugar al que yo te quería llevar cuando viniste, que yo te decía, hace poquito fui y estaba lleno de peces muertos en la orilla, en la playa. Por supuesto que ahora era de noche y no veía si hubiera, pero bueno, a veces hasta es tanta la cantidad de peces muertos que hay hasta olor. No solo no había olor, sino que el lugar estaba más lindo, como iluminado, habían armado, como te digo, esas plantas con flores, y sentí como el contraste, no sé la palabra, entre esa primera imagen que yo tenía, que bueno, metro más, metro menos, no sé si estaba exactamente en el mismo lugar, pero estoy segura que esa construcción no es muy vieja. Eh, por más que yo no voy día por medio a ese lugar, eh, digo, bueno, qué sé yo, no sé si por haber ido una vez dejaron de venir los peces y esto se puso lindo, pero que pasó, pasó. Pero que lo vi, lo vi. Es que sí pasa eso que tú estás diciendo, el ecosistema cambia. Cuando nosotros empezamos a ir a rezar a un lugar, tú ese lugar lo estás cargando de una energía, lo estás bendiciendo, lo estás honrando. Y no solo lo estás honrando, sino que lo estás como elevando su categoría del basural que a nadie le importaba, donde se morían los peces, a un lugar sagrado, un lugar que importa, como que le empiezas a dar su lugar a la naturaleza y al agua. Y eso la naturaleza lo empieza a recibir y empieza a elevar su frecuencia. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que otras personas que antes iban y dejaban sucio, ahora llegan y sienten esa energía de, bueno, este lugar es más sagrado, me llevo mi basura. Y Mm. otras personas empiezan también a hacer cosas en el lugar, porque se siente esa energía que tú dejaste con tu rezo. Yo te conté que en el lugar donde yo rezaba, aquí cerca de mi casa, donde está el río Mapocho, y que el lugar era un basural y estaba lleno de homeless, ¿cierto? De curados. Hoy en día eso es un parque, se definió como un parque, una reserva. La municipalidad lo cuida, le ponen cartelitos, hay organizaciones que van, reforestan, o sea, el lugar cambió, cambió más allá de lo que nosotros creemos. Y el rezo es muy, muy poderoso. Claro, pero vos me estás diciendo que, no sé, fuiste durante un año entero y yo te estoy diciendo, fui una vez, y entonces mi mente me dice, nada que ver. Mira, queda un,